Bienvenidos a una nueva entrevista en Demócrata Pro. Hoy conversamos con Encarna Cruz, que es directora general de Biosim, la Asociación Española de Biosimilares. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. ¿Cuál es el presente de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, yo creo que podemos decir a día de hoy, y además una vez cerrado el año 2024, que el presente de los biosimilares es un presente muy optimista. En este momento yo creo que vivimos una época allá por los años 2010 hasta el 2015, casi de travesía en el desierto, con muy poca penetración, pero a final de 2004, que como te digo acabamos de recibir los datos, pues del total de medicamentos que pueden ser prescritos como biosimilares, un 55% son prescritos como biosimilares, en total, es decir, oficina de farmacia más hospitales. En el ámbito hospitalario nos acercamos ya peligrosamente al 80%, es decir, estamos en el 79,6%, un 80% de penetración, es una cifra muy positiva. Y en el ámbito de la atención primaria, que vamos un poco más despacio porque no hay incentivos económicos tan potentes como hay en el ámbito hospitalario, porque hay mayores rebajas de precio, estamos en torno al 36%. Es decir, tenemos un presente muy satisfactorio, teniendo en cuenta que ya llevamos casi 20 años en el mercado, más de 80 medicamentos, 23 principios activos. Yo creo que podemos estar bastante orgullosos de lo conseguido hasta ahora. ¿Y qué aportan estos medicamentos al Sistema Nacional de Salud? Hay una cosa que es evidente. Lo primero que aporta la entrada de un biosimilar, que no deja de ser un biológico fuera de patente, es competencia. Es decir, donde antes teníamos solamente un medicamento exclusivo y, por lo tanto, una dominancia lógica del mercado durante el periodo de protección, empiezan a aparecer otros competidores. La competencia, como en cualquier otro aspecto económico, genera una disminución de precios, y esta disminución de precios, a su vez, lo que hace es contribuir de forma muy decisiva a la sostenibilidad del sistema sanitario. Acabamos de terminar un informe que presentaremos pasado mañana, en el que, con datos oficiales de utilización y con datos reales de precio de compra en las distintas adjudicaciones públicas, podemos decir que solo en el año 2024 los biosimilares permitieron ahorrar 2.000 millones de euros. Por poner en contexto, porque con esto de los euros muchas veces perdemos la perspectiva de cuánto es, 2.000 millones de euros es el coste de la prestación farmacéutica de un mes, es decir, es el 8% del coste total de la prestación farmacéutica. Es decir, es como si un mes los medicamentos de oficina de farmacia de hospital fueran gratis para todos los españoles. Pero es que además, en estos 25 años, sobre todo en los 15 últimos, además de este aspecto económico, lo que hemos visto, y hay evidencia científica de ello, es que además mejoran el acceso de los pacientes a los fármacos biológicos. Tras la entrada del biológico, en muchas ocasiones, el principio activo que cuenta con un biosimilar se multiplica por 2 su utilización. El medicamento biológico se utiliza 19 meses antes tras el diagnóstico y además permite que se adelanten líneas de tratamiento. Me explico. Los medicamentos biológicos, por su alto coste, normalmente se utilizan para pacientes graves y ya en una etapa muy tardía, cuando esos pacientes ya no responden a medicamentos de síntesis química tradicionales. Y hay que tratar siempre, primero con síntesis química, segundo también con otro de síntesis química, y esperar a que no haya eficacia o se presenten efectos secundarios para llegar al biológico. Normalmente terceras líneas de tratamiento. ¿Qué ha pasado? Y eso además está puesto blanco sobre negro por el National Health Service, por ejemplo, que cuando aparece un biosimilar, la relación beneficio-coste mejora muchísimo y eso permite que en vez de en tercera línea los podamos poner en segunda línea. El ejemplo, en el National Health Service solamente está autorizada la utilización de un biológico para pacientes con artritis reumatoide grave. Cuando aparecen los biosimilares, y así lo dice el protocolo del NICE, dice: aparece el biosimilar, hemos reevaluado y ahora dejamos que se utilicen en pacientes con artritis moderada. 25.000 pacientes más que, de no existir el biosimilar, no hubieran sido tratados. Todas estas son las ventajas económicas y sanitarias de los medicamentos biosimilares. ¿Cómo valoráis desde Biosim el anteproyecto de ley de medicamentos? En primer lugar, tenemos que decir que la modificación del anteproyecto de la ley de garantías y uso racional creo que era necesaria. Es una ley que data del año 2006, que luego
bueno, pues se consolidó distinta legislación, sobre todo europea, en el 2015, pero que es verdad que había aspectos que necesitaban, bueno, pues ser actualizados. Por lo tanto, la actualización es una buena noticia. Dices, ¿cómo valoráis desde Biosim? Para que os hagáis una idea, no estaba definido lo que era un medicamento biosimilar. Hemos de tener en cuenta que los primeros biosimilares salen en el año 2006 y empiezan ya a crecer a partir del año 2015. El que no estuviera reflejado que era un biosimilar estaba dando lugar a conflictos en el registro, incluso se llamaban biológico genérico, biosimilar. Entonces, es muy necesaria y se ha incluido afortunadamente la definición de medicamento biosimilar. Había también otros aspectos en los que nosotros creíamos que tendría que clarificarse, además, incluso que no es exactamente igual un genérico y un biosimilar. Hay una cierta tendencia, y además cuando hablábamos, bueno, pues con las modificaciones de la ley, que allá donde ponía genérico pusieran genérico y biosimilar, y no siempre es así. Las características son muy diferentes, incluso los apartados de prescripción. El biosimilar tiene que prescribirse siempre por marca comercial y además no es sustituible. Y sin embargo, si en el anteproyecto de ley mezclas los conceptos, pues parece que puede ser prescrito por principio activo. Entonces, todos esos aspectos que tienen todavía que definirse mejor son los que estamos trabajando en el Ministerio, pero en general creo que la norma incorpora muchas de nuestras peticiones, pues por ejemplo también la exclusión de los biosimilares de la disposición adicional sexta, dado que son medicamentos cuyo precio ya está muy ajustado porque al ser básicamente hospitalarios se compran por la ley de contratos del sector público y por lo tanto imponerles una cuota de retorno adicional realmente les haría prácticamente inviables. Y el Ministerio ha sido sensible y ha incorporado estas peticiones. Hay otras, por supuesto, que quedan todavía por mejorar un poco. Hablabas de porcentajes del 55%. ¿Hay campo de crecimiento de los biosimilares? Por supuesto, hay campo de crecimiento desde dos puntos de vista. En primer lugar, en la atención primaria. En la atención primaria el porcentaje de penetración es todavía del 36%. Por lo tanto, tenemos, yo siempre digo, bueno, este es el vaso medio lleno, el medio vacío, es decir, que todavía nos falta un 64% por acceder a él. Con lo cual, bueno, pues tenemos que seguir trabajando en temas de atención primaria y quizás la ley nos puede ayudar a esto, modificando el sistema de precios de referencia para que no obligue a igualar precios o dando algún tipo de incentivo a la prescripción y dispensación de biosimilares. Entonces, por ahí podemos crecer. En el ámbito hospitalario, ¿dónde podemos crecer? En las moléculas de más reciente incorporación. Afortunadamente, el mundo del biosimilar es un mundo muy vivo y ahora tenemos biosimilares para oftalmología, biosimilares para enfermedades raras, biosimilares para neurología y ahí tenemos que coger cuota de mercado de la forma más rápida posible, para ser lo más eficiente posible. A mayor rapidez en coger cuota de mercado, más beneficios tendrá el sistema. Y luego, a medio plazo, tenemos un futuro prometedor con las nuevas moléculas que pierden patente y que son de muy elevada utilización, como pembrolizumab, nivolumab, daratumumab, etc. Todo esto, que parece un futuro bastante alentador a medio plazo, sí que es verdad que presenta un riesgo a más largo plazo, como ya empiezan a cuestionar algunos autores, un riesgo derivado de la falta de rentabilidad. ¿Cuál es la situación de España comparado con países de nuestro entorno? Hasta hace 3 años la situación en nuestro país era peor que la del resto de situación en Europa. En este momento, para algunos principios activos, estamos mejor que la media europea, y en otros estamos a la par que la media europea. Yo creo que esto hay que agradecerlo a la confianza que se ha generado en profesionales sanitarios, en los médicos a la hora de prescribir en los farmacéuticos y también en la mayor certidumbre que tienen los pacientes acerca de la utilidad de los medicamentos biosimilares. Entonces, en este momento yo creo que estamos en un momento dulce. Quería preguntarte por cómo perciben los pacientes y la ciudadanía los biosimilares. ¿Hay margen todavía para darles a conocer? Siempre hay margen para dar a conocer los medicamentos biosimilares. Recuerdo que en nuestra última jornada un paciente dijo una frase clave, es decir, hay que hacer todavía pedagogía. O sea, no es información, pedagogía, y acercarnos a los pacientes de todas las formas posibles. Acabamos de publicar hace 2 meses un documento sobre las percepciones de los pacientes sobre los biosimilares que necesitan
Y hay algunas cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, nos decían los pacientes. Dice, es que hay veces que recibes con un poco de inquietud la prescripción de un biosimilar cuando el médico que te lo explica muy bien, dice, bueno, le voy a poner un medicamento que es más económico que el que le estamos poniendo. Y decían los pacientes, yo no quiero que se me explique así, porque cuando me ponen uno que es mucho más caro, no me dicen, este que le voy a poner nuevo es muchísimo más caro. Me hablan de la calidad, de la seguridad, de la eficacia. Dice, yo lo que me gustaría es que cuando me cambian un biosimilar, me dijeran, mire, vamos a hacer un cambio por un medicamento que es igual de eficaz, es igual de seguro, tiene la máxima calidad. Y entonces tenemos que empezar también a saber cómo manejar los discursos hacia los pacientes. Y luego nosotros intentamos innovar también en todo lo que es la comunicación y la divulgación a pacientes y a ciudadanos. Por ejemplo, hace unos cuantos meses ya, en estas Navidades, hicimos una estrategia de comunicación que consistía en poner una menina en la calle de Madrid, en esto que hacen de la Menina Week, pues pusimos una menina de biosimilares para explicar a la ciudadanía en qué consistían esos fármacos que son muy desconocidos para los pacientes, pero también son desconocidos para muchos profesionales. Pues no sé, ¿alguna cosa más que me quieras destacar? Nada, como decía, simplemente yo creo que sí que es importante que en este momento la situación de los biosimilares es muy positiva. Nuestras perspectivas a corto plazo son buenas, pero sí que ya hay autores y hay bibliografía que está advirtiendo del riesgo que podemos correr a medio y largo plazo. Un riesgo derivado de la excesiva erosión en precios que se está produciendo en estos medicamentos. Como te decía, estos medicamentos se utilizan fundamentalmente en el ámbito hospitalario porque van dirigidos a pacientes crónicos y ya con una enfermedad grave. Por lo tanto, se adquieren a través de la ley de contratos del sector público. Y hay veces en las que se está priorizando tanto la rebaja de precio en fármacos, en los que ya estamos hablando de rebajas de precio superior al 80%, que se está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema. Investigar en un fármaco biosimilar es mucho más caro que en un genérico, cuesta 300 millones y esa falta de rentabilidad puede poner en riesgo la decisión que se tiene que estar tomando ahora de inversión para investigar biosimilares en un futuro. IQVIA, por ejemplo, acaba de sacar un informe en el que pone de manifiesto que un 50% de los biológicos que perderán la patente en los próximos 10 años no van a disponer de un biosimilar. Y eso es una mala noticia para administración y pacientes. Pues con este mensaje de alerta terminamos. Muchas gracias, Encarna, y muchas gracias por vernos. Nos vemos muy pronto en otra entrevista en Demócrata Pro.